Cada madrugada, a las 3:33 exactas, alguien o algo subía las escaleras del edificio, paso tras paso, lento, constante, hasta detenerse frente a mi puerta. Y entonces, un susurro atravesaba la madera y murmuraba mi nombre. Buenas noches, insomnes. Esta historia me la envió Rubén y me pidió que la contara tal y como él la vivió. La misión de hoy es clara. Si escucháis pasos en la escalera a las 3:33, no abráis la puerta. La historia que voy a contarte me llegó una noche cualquiera, entre mensajes de gente que aseguraba no poder dormir. Era Rubén quien la escribió, un tipo que, al principio, parecía estar más cansado que asustado. Me habló de su edificio, un bloque de pisos corriente en apariencia, donde lo extraño no tenía cabida, ni casas viejas, ni bosques oscuros alrededor, solo un portal frío, escaleras iluminadas con fluorescentes y un silencio que debería ser rutinario. No sé si llamarlo insomnio o paranoia, así comenzó su mensaje. Pero llevo semanas escuchando lo mismo cada madrugada. Lo que Rubén describía no era un ruido cualquiera, no eran coches pasando por la calle ni tuberías expandiéndose con el calor. Él estaba convencido de que eran pasos, siempre a la misma hora, 3:33 de la mañana, siempre en el mismo lugar, la escalera que subía hasta su piso. Decía que al principio lo confundía con algún vecino, que no era raro escuchar a alguien llegar tarde del trabajo o de una fiesta, pero con los días, los detalles se volvieron imposibles de ignorar. Los pasos nunca llegaban a ninguna puerta. No se detenían en ningún rellano. Subían despacio, con un eco sordo, y desaparecían justo antes de llegar al tercer piso donde él vivía. La primera semana no le dio importancia. Se tapaba con la almohada, maldecía por dentro y trataba de dormir. Pero a medida que se repetía, la sensación empezó a cambiar. No era ruido, era un patrón. Una rutina que alguien o algo seguía con precisión enfermiza. Rubén me contó que una madrugada no aguantó más. Se levantó, se puso la bata y se asomó al pasillo del edificio. La luz del fluorescente parpadeaba con esa intermitencia que hace parecer todo un escenario preparado. El aire olía a humedad y a pintura vieja. Los pasos ya no se oían, pero juraría que el silencio lo empujaba hacia abajo, como si lo invitara a seguir la escalera hasta el portal. No encontró a nadie. La calle estaba desierta. El reloj marcaba las 3:40. Intentó convencerse de que era coincidencia, pero desde entonces la calma dejó de existir en su casa. Cada noche los pasos regresaban, y cada noche, al detenerse justo bajo su rellano, Rubén sentía lo mismo, que si abría la puerta en ese momento encontraría a alguien esperándolo, inmóvil, respirando al otro lado. Me confesó que una madrugada reunió valor. Colocó una silla junto a la puerta de entrada, con el ojo pegado a la mirilla, esperando a que los pasos aparecieran. El reloj digital de su mesilla lo confirmaba. Las 3:32. Un minuto después, el eco metálico de la escalera llenó el pasillo. Paso tras paso, lento, constante, subiendo. Rubén apretó los dientes. El corazón le golpeaba el pecho con cada crujido. Los pasos llegaron hasta el segundo piso, luego al tercero, y entonces se detuvieron. El aire se volvió espeso. Desde la mirilla no se veía nada, solo el rellano vacío, pero Rubén juró que lo sintió. Esa presencia pegada a su puerta, quieta, esperando. El reloj marcó las 3:34. Un segundo más tarde, escuchó algo que le heló la sangre, un susurro, justo del otro lado. No era claro, ni fuerte, más bien un murmullo arrastrado, como si alguien probara su nombre en voz baja, saboreándolo. Rubén. Él dio un salto hacia atrás, la silla cayó al suelo y la mirilla quedó libre. No se atrevió a mirar otra vez. El silencio volvió de golpe, como si nada hubiera pasado, pero ya no podía negarlo. No eran pasos sueltos ni tuberías viejas, alguien lo estaba buscando. Alguien sabía su nombre. Después de aquella madrugada, Rubén ya no pudo dormir igual. Durante el día, todo parecía normal. Los vecinos cruzaban el portal, saludaban, cargaban bolsas de la compra. Nadie parecía preocupado. Nadie mencionaba nada raro. Pero él sabía que lo que escuchaba no era fruto del cansancio. Era demasiado nítido, demasiado preciso. Intentó racionalizarlo. Quizá eran tuberías, vibraciones del edificio, ruidos de la calle amplificados por la escalera, pero entonces
¿Cómo se explicaba el susurro? ¿Cómo se explicaba que alguien pronunciara su nombre? La segunda semana decidió probar algo. Colocó su móvil junto a la puerta, con la grabadora encendida, justo antes de que dieran las 3:30. Se tumbó en la cama, esperando. Al día siguiente, con el estómago revuelto, escuchó el audio. Al principio solo se oían ruidos sordos, el zumbido de la nevera, un coche lejano y luego el eco. Pasos, claros, marcados, subiendo. Los contó uno por uno, 15, justo los necesarios para llegar al rellano del tercer piso. Cuando el último paso resonó, el silencio se extendió, y entonces lo escuchó otra vez. Su nombre, arrastrado, susurrado, casi devorado por la grabación, pero ahí estaba. Rubén detuvo el audio, con las manos temblando. La prueba estaba ahí, no eran alucinaciones. Alguien o algo lo buscaba. Decidió mostrárselo a un vecino de confianza, un hombre mayor del cuarto piso, de esos que siempre parecen saber más de lo que contaban. El vecino escuchó la grabación con gesto serio. Cuando terminó, se quedó callado unos segundos y luego dijo: «Eso no son pasos normales». «¿Qué quiere decir?», preguntó Rubén. El hombre no contestó de inmediato. Bajó la voz como si temiera que alguien pudiera oírlo. «Aquí siempre se han oído cosas, desde antes de que yo viviera aquí». Rubén lo miró incrédulo. «¿Y nunca han hecho nada?». «¿Y qué quieres que hagamos?», respondió el vecino encogiéndose de hombros. «Mejor no abrir la puerta, mejor fingir que no existe». Rubén salió de allí más confundido que al entrar. Si era cierto que los demás lo habían oído, ¿por qué callaban? ¿Por miedo? ¿O porque sabían algo que él aún no sabía? Las siguientes noches no pudo resistirse. Cada vez que los pasos se acercaban se quedaba pegado a la puerta, con la respiración contenida, como si de esa manera pudiera enfrentarse a lo que estaba detrás. El patrón nunca fallaba. Las 3:33. Pasos ascendentes. Un silencio denso en su rellano y el susurro. Pero hubo una madrugada distinta. Ese día los pasos llegaron antes, a las 3:20. Rubén, desconcertado, se acercó de inmediato a la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero los pasos no habían terminado, seguían subiendo, y esta vez no se detuvieron en su rellano. Los escuchó avanzar hasta el cuarto piso, luego al quinto, y después silencio absoluto. Rubén tragó saliva. ¿El vecino del cuarto piso? ¿Habría escuchado lo mismo? ¿O sería ahora él quien recibiría la visita? No se atrevió a subir ni a preguntar. Pasó el resto de la noche sentado en la silla, con la luz encendida, convencido de que algo había cambiado en la rutina. La certeza era insoportable. Lo que fuera que caminaba por las escaleras había variado el patrón. Ya no solo lo buscaba él, se estaba moviendo por el edificio, y nadie parecía querer hablar de ello. Rubén no podía quedarse quieto. Durante el día, el edificio parecía un lugar cualquiera, pero cada noche, a las 3:33, se convertía en un escenario maldito. Necesitaba respuestas. Comenzó a revisar los detalles más simples. Se fijaba en las paredes de la escalera, buscando grietas, marcas, cualquier cosa que delatara una explicación física. Nada. El eco era real, el sonido era real, y sin embargo, no dejaba rastro. Una tarde se cruzó de nuevo con el vecino del cuarto piso. El hombre lo miró con fastidio, como si ya supiera qué quería decirle. ¿Anoche los escuchó?, preguntó Rubén. El vecino apretó los labios y negó con la cabeza. Te lo advertí. Mejor no hurgar en esto. ¿Pero por qué?, insistió Rubén. ¿Qué son esos pasos? El anciano solo murmuró algo mientras subía las escaleras. Una frase que Rubén apenas alcanzó a escuchar. No todos los pisos están ocupados. Esa idea lo dejó helado. ¿A qué se refería? ¿Cómo que no todos estaban ocupados? El edificio estaba lleno, al menos en apariencia. Pero esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, recordó algo extraño. Nunca había visto a nadie entrar ni salir del piso tercero B. No podía asegurarlo con certeza, pero desde que se había mudado, esa puerta siempre había estado cerrada. Ni luces, ni ruidos, ni movimiento. Como si fuese solo un decorado en el pasillo. La obsesión lo llevó a pasar días enteros observando desde la mirilla, atento a cualquier señal, y entonces ocurrió algo nuevo. Una madrugada, los pasos comenzaron de nuevo, ascendiendo con la misma cadencia lenta. Pero al llegar al tercer piso, en lugar de detenerse frente a su puerta, se desviaron. Rubén se tensó. El sonido provenía ahora del otro extremo del rellano, frente al tercero B. La respiración se le cortó. Los pasos se detuvieron justo allí, delante de la puerta olvidada, y después 3 golpes secos. 1,
2, 3. Rubén se cubrió la boca con la mano. No era posible. El tercero B estaba vacío. ¿A quién tocaban? El silencio posterior fue aún peor que el sonido de los golpes. Un vacío que parecía devorar el pasillo. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, escuchó un chirrido metálico. La puerta del tercero B, que él juraba sellada, se abrió con lentitud. No se atrevió a mirar. Cerró los ojos, temblando, y esperó. Los pasos ya no se oían, ni dentro ni fuera. Era como si hubieran cruzado al interior, para no salir jamás. Al día siguiente Rubén se armó de valor y se acercó al tercero B a plena luz del día. La puerta estaba cerrada, como siempre. Pero algo había cambiado. El pomo mostraba un rastro oscuro, como una huella húmeda que nadie parecía haber dejado. Decidió preguntar directamente a la casera del edificio, una mujer seca que apenas sonreía. Cuando mencionó el tercero B, su rostro se endureció. «Ese piso no existe», dijo tajante. Rubén la miró incrédulo. «¿Cómo que no existe? He visto la puerta». «Será un trastero o una pared mal alineada. No se meta en eso». Pero él sabía que mentía. Esa puerta llevaba a algún lugar, y los pasos, las voces, los golpes no eran casualidad. La noche siguiente Rubén tomó una decisión. Si los pasos regresaban al tercero B, él estaría allí, esperando, con la intención de seguirlos aunque eso significara cruzar el umbral prohibido. Rubén sabía que esa noche no podía quedarse de brazos cruzados. El tercero B lo estaba llamando, de una forma tan clara como los golpes en la puerta. Preparó una linterna, dejó el móvil grabando en la mesilla y se sentó frente a la puerta de su apartamento, esperando. El reloj marcó las 3:33. El aire del pasillo se volvió más denso, como si cada segundo se estirara. Y entonces los pasos comenzaron, lentos, pesados, ascendiendo por la escalera como cada noche. Rubén contenía la respiración. El sonido llegó hasta su rellano y, tal como había pasado antes, los pasos se desviaron hacia el tercero B. 3 golpes secos retumbaron en la madera. 1, 2, 3. El pomo chirrió. La puerta del tercero B se entreabrió con un gemido metálico. Rubén encendió la linterna y avanzó, decidido. La luz temblorosa iluminó un interior inesperado. No había muebles, ni paredes pintadas, ni señales de un piso habitable. Era un pasillo estrecho, cubierto de humedad, como si llevase años abandonado. El aire olía a moho, pero también a algo más, a algo rancio, como respiraciones guardadas. Se armó de valor y cruzó el umbral. La puerta se cerró sola tras él. La linterna apenas alcanzaba a mostrar los escalones que descendían. No había razón para que un piso del tercero escondiera una escalera hacia abajo. Rubén bajó, un peldaño tras otro, hasta que escuchó el eco de voces. No eran claras, más bien susurros múltiples, mezclados, como si alguien hubiese dejado un montón de grabaciones sonando al mismo tiempo. Se detuvo al pie de la escalera. Frente a él, un cuarto amplio y vacío, con paredes húmedas que parecían respirar, y en el centro, una silla. Sobre ella, un viejo teléfono fijo, amarillo por el tiempo, conectado a ningún cable. La voz de la casera resonó en su memoria. Ese piso no existe. Y sin embargo, ahí estaba, tangible, imposible de negar. El teléfono comenzó a sonar. Un timbre agudo, insistente, que lo atravesaba todo. Rubén tragó saliva y levantó el auricular. «¿Hola?», murmuró. Un silencio pesado lo envolvió, seguido de un murmullo lejano. No era una voz, eran varias, repitiendo lo mismo, una y otra vez. «No debiste entrar. No debiste entrar». El frío lo paralizó. Sintió un peso detrás de él, como si alguien lo observara desde la escalera. Giró la linterna con brusquedad. Un pasillo lleno de sombras vacías le devolvía la mirada. Pero en medio de esas sombras había figuras, difusas, quietas, todas con el rostro vuelto hacia él. Dejó caer el auricular. El golpe resonó como un trueno en la sala. Las figuras comenzaron a moverse, no caminando, sino deslizándose hacia él, con un murmullo cada vez más alto. Rubén retrocedió, buscó la salida, pero la escalera había desaparecido. La puerta por la que había entrado ya no estaba, solo quedaba aquel cuarto interminable, respirando a su alrededor. La última imagen que recuerda antes de que la linterna se apagara fue la del teléfono cayendo al suelo. La carcasa rota dejó escapar un sonido imposible. Pasos, los mismos pasos de siempre, caminando en círculos a su alrededor. Cuando la oscuridad lo devoró por completo, entendió lo que nadie había querido decirle. El tercero B no era un piso vacío. Era un lugar de tránsito, un punto de entrada. Y esa noche, al cruzar, Rubén ya no salió nunca más. Desde que Rubén cruzó esa puerta, nadie volvió a verlo.
El tercero B volvió a ser un piso cerrado, como si nada hubiera ocurrido. Pero los pasos todavía se escuchan. Y lo peor es que ya no se detienen en su rellano. Siguen subiendo hasta el cuarto, hasta el quinto. Y, tal vez, una noche cualquiera, esos pasos se detengan justo frente a tu puerta. Quizá alguno de vosotros también los haya escuchado alguna vez. Si es así, contádmelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan esas pisadas. Y si queréis seguir acompañándome en noches como esta, quedaos cerca. Suscribíos, insomnes, porque siempre habrá otra puerta que nunca deberíamos abrir.